Ok, muy buenos días, chicos. Muy buenas tardes a los que no estén aquí. Muy buenas noches. En este momento, la sesión del día de hoy, estaremos trabajando precisamente con gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme. Sabemos que el desplazamiento, el tiempo, la velocidad son tres variables que se van involucrando una a otra de diferente manera. Entonces, en ese sentido, vamos a ir checando varias cosas. Fíjense bien, por favor, Sot. En la primera gráfica que tengo aquí mostrada, tenemos el tiempo como variable independiente, el tiempo como variable independiente y la distancia o desplazamiento, más bien, desplazamiento porque es un vector en este caso, el desplazamiento en metros como variable dependiente. Observemos entonces que al paso del tiempo, el desplazamiento, si nosotros, por ejemplo, dijéramos aquí son 10 metros, aquí son 20 metros, aquí son 30 metros, por decir algo. La pregunta es para ustedes. Esta gráfica, ¿qué les dice? Fernando, ¿qué les dice esta gráfica? Sí, ya que lo había apuntado. En lo recorrido, Ajá. Sí, pero ¿qué más te dice? Ya sabemos que es un recorrido la distancia o el desplazamiento y el tiempo está acá, pero entonces, ¿qué te dice? Para poder ir entendiéndola poco a poco más. ¿O no te dice nada en este momento? ¿No tiene tu número telefónico? Ah, un mal chiste. ¿No, Fer? ¿No te dice nada? no, profe, no me acuerdo y lo acabé de ver el video otra vez. No te preocupes, no ha hecho. Vamos a seguirle viendo. Diana Valeria, a ti, ¿qué te dice esta gráfica? Dianita. Ay, perdón, profe, Sí, sí, estaba sí, viendo algo. adelante. Ajá, bueno, está bien. Yo les preguntaba nada más, Diana, para que quede claro. En esta gráfica estamos viendo el tiempo como una variable independiente, una variable dependiente, el desplazamiento, vector desplazamiento, 10, 20, por ejemplo, 30, como un ejemplo, pero esta línea que está aquí nos está indicando qué está pasando conforme pasa el tiempo y el desplazamiento. Entonces, ¿qué te dice a ti esa gráfica? Ay, profe, no le entiendo. No hay problema. Esa es la idea, precisamente para eso estamos, no hay show. Alguien Puede, más, puede vamos ser a ver. Cifer, dime. puede ser la velocidad constante que tiene. La velocidad constante. Cuando vimos la gráfica de velocidad y tiempo, ¿se acuerdan? Era una gráfica de este estilo también. Tiempo y, por ejemplo, la velocidad, metros sobre segundo. Y cuando la gráfica sale así, es cierto, es constante. Es constante la velocidad. Significa que la velocidad no tiene variación. Estoy siendo claro en esa parte. Al no tener variación, la velocidad, pues precisamente no tener variación es constante y siendo constante es una representatividad del movimiento rectilíneo uniforme. Pero en este caso, acá no es la velocidad, acá es el desplazamiento. ¿Qué está pasando entonces ahí? Litsi. ¿Qué pasó? Perdón, es que me hablaron y ya no puse atención. Bueno, va de nuevo. En esta gráfica, ¿qué te dice Litsi? Ah, este es el tiempo y este es el desplazamiento. ¿Qué te dice esta gráfica? Pues que recorrió 20 metros por no sé cuántos segundos. O sea, imagínate que aquí, por ejemplo, fue un segundo, fue 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Entonces tú me estarías diciendo que en recorrió 4 segundos y recorrió 20 metros. Profe, entonces ahí, por ejemplo, como es línea recta, sería que no, ay, Bien, va, Fernando, bien. Échale.
Que no aumentó la distancia recorrida, porque como Y está en línea entonces, recta, exacto, y entonces, ¿qué significa cuando no aumentas? que es Cuando constante. no... Exactamente. Aquí en esta gráfica, muy bien, Fernando, qué bueno que lo viste. Chequen, el tiempo cero, en el tiempo cero, estaba a 20 metros del móvil. En el tiempo uno, estaba a 20 metros el móvil. En el tiempo 2, a 20 metros el móvil. En el tiempo 3, a 20 metros el móvil. En el tiempo 4, a 20 metros el móvil. ¿Qué significa? Que el móvil, pues no se movió. La partícula no se movió. El objeto no tuvo movimiento. No hubo un cambio en su desplazamiento. Significa entonces, obviamente, como lo están observando, que en ese punto, entre el 0 y el cuarto segundo o quinto segundo, el desplazamiento no cambió. El móvil está intacto, está estático. ¿Soy claro hasta ahí? Sí, profe. Sí. Órale. Perfecto. Chequen por favor en lo que sigue. La anterior semana habíamos hecho la otra gráfica, ya habíamos empezado con una gráfica de tiempo contra desplazamiento y el movimiento hacia esto. Al hacer esto, en un tiempo 1, en un tiempo 0 inicia en el origen, en un tiempo 1 ya lleva un desplazamiento. Pensemos 10, 20 en el 2 y así sucesivamente. Si ustedes se fijan, entonces aquí es un incremento del desplazamiento. Significa que el móvil se va moviendo constantemente. Conforme va pasando el tiempo, el móvil se va alejando. 10, 20, 30, se va alejando del lugar. En esta gráfica, el móvil permanece donde mismo. ¿Estoy siendo claro hasta ahí? Juana. Sí, maestra. Ah, perfecto. Gracias, Fer. Juana, Ireri. Mande. ¿Sí estoy siendo claro? Sí, profe. Órale. Seguro, seguro, ¿eh? Porque aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, tú misma, Juanita, tú misma, Juan Ireri. En esta gráfica tenemos el tiempo y tenemos el desplazamiento de este lado. En esta gráfica, ¿qué está pasando? Va disminuyendo ¿Qué? ¿Qué disminuye? el desplazamiento. ¿Qué significa eso? eh, mm, Que es negativo. ¿Cierto? El desplazamiento o va siendo negativo. ¿Pero qué significa eso? Así en palabras coloquiales. Imagínense ustedes que están en la esquina de su casa y ven a un automóvil que se viene acercando. Si de aquí a la otra esquina eran 50 metros, en un segundo quizá ya son 40 metros, en otro segundo ya son 30 metros y en el último segundo son 25 o 20 metros. ¿Qué fue lo que fue pasando? Fuimos retrocediendo. Exactamente, el móvil va retrocediendo o va regresando. En este caso, en el ejercicio que vimos la semana pasada, vimos cómo el móvil, al ir pasando el tiempo, el móvil iba alejándose 20, 10, 20, 30, así sucesivamente. Por eso nuestra gráfica tiene una inclinación positiva. Cuando es una inclinación de este tipo, se le llama inclinación negativa. La inclinación negativa lo que está haciendo es que el móvil va regresándose o acercándose al punto de vista del observador. Si yo estoy en la posición de origen, en el 0, bueno, pues entonces el móvil se va moviendo de 50, 40, 30, dependiendo de los tiempos que van pasando. 1, 2, 3, cuarto tiempo, quinto tiempo. Y estoy hablando de tiempos. Pueden ser 5 segundos, minutos, horas, etcétera. Entonces, observen entonces en el punto número 3, pero pensemos ahí, se quedó, habíamos dicho, creo que en el 20.
en la posición número 20. La pregunta es ahí, de la posición número 20 o a 20 metros que estaba, empezó a recorrer el tiempo, 4, 5, 6, etcétera. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Bueno. Que ya no se movió, que llegó al punto final. No llegó al punto final, sino llegó simplemente a un punto en el cual se venía retrocediendo, se quedó a la mitad de la cuadra y ahí se quedó parado. Ya no hubo desplazamiento. Ojo Ok. con ello, ¿eh? Se fijan cómo entonces en la gráfica, y lo voy a volver a repetir, sobre todo para los que no hayan tenido todavía claridad. En el ejercicio anterior de la semana pasada teníamos lo siguiente. En el punto 0 iniciábamos, pasó el tiempo 1, el tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y así sucesivamente. Pero conforme iba pasando, el móvil se iba alejando. En el tiempo 1 estaba en la posición 10, en el tiempo 2 estaba en la posición 20, en el tiempo 3 quizá en la 30 y así sucesivamente. Bueno, aquí en esta gráfica estamos observando que es repito, una tendencia positiva. La diagonal que se va abriendo es positiva. Por otro lado, cuando el móvil, en la siguiente gráfica del día de hoy, si se fijan, en el móvil, cuando el móvil va pasando del tiempo 1 al 2, al 3, al 4, desde el 0, el móvil se encuentra en la posición número 20. Al encontrarse en la posición número 20, no cambia en el tiempo 1, ni en el tiempo 2, ni en el tiempo 3, ni en el tiempo 4. En ningún momento cambia su posición. Significa que el móvil está estático. No está moviendo, está estático. Por otro lado, nos vamos entonces a este ejercicio. En esta gráfica observamos, el móvil inicia a 50 metros. Pero de ahí en adelante, observen ustedes, en el tiempo 1 ya está en la posición número 40. En el tiempo 2 en la posición número 30, en el tiempo 3 en la posición número 20. ¿Qué significó entonces? Observen la diagonal, es en sentido negativo o tiene una inclinación negativa. Yo estoy seguro que ya empezaron a escuchar cuando se estudian dos puntos, este tipo de ecuación. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1, ¿verdad? No es otra cosa más que una pendiente. La pendiente negativa, ojo, la pendiente negativa me está representando que el móvil va retrocediendo desde mi punto de vista. Si yo estoy en la posición 0, estoy en mi esquina de mi casa, yo veo como un carro va echándose de reversa. Entonces viene en diferentes segundos y llega hasta la casa de mi vecina que está de aquí a 20 metros. Y ahí en la casa de mi vecina se para, se estaciona y pasan los segundos, 4, 5, 6, 7, etcétera, y ahí se quedó el carro estacionado porque ya no se mueve. La posición nuevamente en el punto 4, en el punto 5 y en el punto 6 continúan siendo a 20 metros. ¿Estoy siendo claro entonces con esas gráficas? Ojo que, gracias Fer, ojo que todo es desplazamientos y tiempos. En la clase anterior ya habíamos empezado también a observar una de lo que es tiempos contra velocidad y tiempos contra velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, siempre será así. Vuelvo a reiterar, cuando hay una gráfica entre el tiempo y la velocidad, siempre es una constante. Si no es constante, significa que no es movimiento rectilíneo uniforme. Por eso se le llama rectilíneo uniforme, chicos. Simplemente porque no cambia. La velocidad es constante. ¿Dudas hasta ahí? No, Andrea Paula. Bien, gracias, Fer. Andrea Paula. Mande. ¿Dudas? No, creo que no.
Muy bien. Diana Valeria. Pues más o menos, ahí va, ahí va, ahí va. Ah, bueno, muy bien. Entonces ahorita con un ejercicio quiero que se reafirme. Carla Vianey. Pues más o menos. También, ¿verdad? Bueno. Kenia, Sí. Profe, yo sí tengo una duda. En la tarea dígame. vamos a poner de distancia o la de velocidad. Las dos. Van a hacer una gráfica por lo que hicieron. Si, tal y cual como les comenté desde la semana pasada, si ustedes están trabajando 3 personas los 3 están corriendo las distancias, se va a hacer un promedio y se hace una gráfica por todo el grupo. Si nada más fueron 2, pues se hace un promedio y se hace una gráfica por ustedes 2. Si fueron 10, se hace un promedio de las 10 y se hace una sola gráfica, una de velocidad contra tiempo y otra de desplazamiento contra tiempo. Siempre van a ser nada más 2, pues. Si hiciste el trabajo tú sola, bueno, no hay problema, pues ya no vas a hacer promedio, ¿no? Simplemente vas a hacer velocidad contra tiempo y distancia contra tiempo. Son 2 gráficas nada más. ¿Hasta ahí soy claro? Sí, profe. Profe, Sí, profe. Sale. profe, Mándeme, Fer. igual en la tarea aparecía una gráfica de velocidad negativa hacia abajo. Claro, exactamente. Era para que empezaran. Ese era para que empezaran a conocer que ustedes, por ejemplo, si ustedes hacían un recorrido de 0 a 10, de 0 a 20, de 0 a 30, de 0 a 50, 40, de 0 a 50 metros, la gráfica va apareciendo de esta manera. Si ustedes hacen el recorrido 50 metros a 40, 50 metros a 30, 50 metros a 20, 50 metros a 10, 50, así, pues será una gráfica negativa, porque el movimiento es diferente. ¿Sí me explico? Uno va positivo y otro negativo. Nada más es el punto de vista del observador. Nada más. Pero en la gráfica o en el ejercicio que les puse como tarea, simplemente era una velocidad positiva y una velocidad negativa. Déjenme se los presento aquí para que lo vean. Me dicen si están viendo en pantalla. Chequen, ¿eh? ¿Sí ven en pantalla esto? Sí, profe. Sí, profe. Fíjense, lo que les decía, la velocidad, el tiempo va cambiando de tiempo 0, tiempo 1, tiempo 2, etcétera, hasta el tiempo t. Tiempo t, desde aquí hasta donde quieran. Y de aquí las distancias o desplazamientos donde inicia hasta donde termina. Observen que entonces es una velocidad positiva, simplemente porque el desplazamiento va cambiando. Si se fijan, la tangente nos indica una velocidad positiva. A comparación, cuando tenemos una pendiente inclinada, una pendiente contraria, simplemente es una velocidad negativa. Viene de regreso. Y en la velocidad continúa exactamente igual. Positiva o velocidad negativa, pero la gráfica no cambia. Nunca va a cambiar. Tiene que ser siempre recta, precisamente porque es rectilíneo uniforme. Entonces las gráficas son 2 nada más, las que les salieron, y lo más seguro es que les van a salir la positiva y la velocidad positiva, nada más estas 2. ¿Sale? Entonces, profe, por ejemplo, Permítanme. Espérame tantito, Fer, porque se me está descargando el cel para poder estar hablando con ustedes. Espérame. A ver, ahora sí, Fer, ¿me decías? así que, por ejemplo, en la gráfica de arriba, en la positiva, ahí vamos a empezar desde el tiempo 0, ¿no? Así es.
Así es exactamente. Desde el tiempo cero iniciarían. Y si ustedes, te digo, están marcando los tiempos, o sea, de aquí, están marcando de aquí a 50 metros. Bueno, si estás iniciando en tu posición cero, pues entonces será este tipo de gráfica que la vas a observar aquí. ¿Vale? Ok. Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí entonces? No, profe, mi parte Sale. no. Vamos a avanzar entonces aquí. Fíjense bien, por favor, Sote, ahora. Les pido, chequen esta gráfica que está aquí. La gráfica está entre el 0 y el 9. Ya separados. Observen también. Yo no veo nada. Esperemos que se... Profe, Sí, ya vi, Diana, que se empezó a otra vez a ajustar. Sí, espérame tantito. Vamos a ver. A ver. Ahí está. A ver, vamos a ver ahora sí. ¿Ya se ve mejor, Diana? No, se ven nada más pues las líneas, pero no se alcanza a ver los yo, números. yo lo veo borroso, profe. Híjole, yo no sé qué pasó aquí. Con eso después del problema de la conectividad a internet, híjole. A ver, creo que ya se ve mejor. Ahora sí. Mejor, sí. Fíjense bien la gráfica. En la gráfica tenemos en la posición 0 y es tiempo otra vez, tiempo contra distancia. Tenemos distribuidos desde el 0 hasta el 9 en segundos. Tenemos distribuido desde el 0 hasta el 40 en metros. Obviamente, repito, es desplazamiento y por eso está en metros. Chequemos ahora también lo que sigue. Fíjense. En el tiempo 0 está el punto A en la posición 10 metros. En el tiempo 2 está el punto B a 30 metros. En el tiempo 5 está el punto C a 30 metros. En el tiempo 7 está el punto D a 20 metros. Y en el tiempo 8 está el punto E a 10 metros. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. 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 Muy bien. Dibújenlo, por favor. Les voy a escribir, les voy a dictar varias preguntas que cada quien les va a empezar a contestar y ahorita las comparamos. Pregunta número uno, perdón, o inciso A. Pregunta número A. Bueno. Número 1. ¿Qué posición tenía el móvil antes de iniciar su movimiento? No me lo digan todavía. Aquí en su libreta lo va a escribir y lo vamos a ir comparando. Maestro, ¿me puede Número repetir? 2. La número 1. ¿Qué posición tenía el móvil Ajá, antes de iniciar su movimiento? gracias, profe. Número 2. ¿Cómo se comporta la velocidad del móvil
Repito, ¿cómo se comporta la velocidad del móvil durante los 2 primeros segundos y cuál es su valor? Número 3. ¿Qué valor tiene la velocidad durante el intervalo entre los puntos B y C? Número Sí, 4. B, C y B. O B y C, como quieras. B y C. Número 4. ¿Cuál es la posición más alejada del móvil? Número 4. ¿Cuál es la posición más alejada del móvil? Número 5. ¿En qué instante invirtió el sentido del recorrido? ¿En qué instante invirtió el sentido del recorrido? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la velocidad? ¿Cuál es el valor de la velocidad del punto C al punto D? Siguiente pregunta. Del punto C al D, ¿Cuál es el valor de C al D? gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el valor de la velocidad del punto D al E? Del punto D al punto E, ¿qué valor de la velocidad hay? Y última pregunta. ¿Regresó al punto de partida? Sale. 2 minutos mientras lo intentan. Adelante, chicos. Todas las preguntas. Sí, intenten responder. Está bien, profe, gracias. Vale, a ver. 2 minutos. Profe, ¿me podría enseñar un poquito la gráfica? Sí, claro, ahí tienes la gráfica. Que se vean los primeros 2 segundos. No se alcanza a ver. A ver. Los primeros 2 segundos. Aquí lo tenemos. Segundo 1. En el segundo 0 o en el instante 0 está en esta posición. En el instante 1 va a la mitad. En el instante 2 está en la posición B. Sí, es que lo que pasa es que no se veía bien toda la gráfica. Ah, ok.
Muy bien, chicos, sale. Vamos con la primera pregunta. Joana, primera pregunta. ¿Qué pasó? Respóndeme la pregunta, Joana. La primerita. No, pues, es que no entiendo muy bien eso, pero tenía posición baja. ¿Tenías qué? Es que, maestro, yo no le entiendo esto, por eso me metí y le puse que tenía posición baja y siento que va a quedar mensa. Joana. Por eso pregunté como 1000 veces. Dudas, y no hablas. ¿Por qué no hablas desde antes? Uy, me sacaba varias veces y lo le dije mal, pero si no temas, no, Ok, bueno, vamos viendo entonces. Leo, adelante, Leonardo. Posiciones de 10 metros. Muy bien, exacto. Si se fijan, ¿en qué posición nos dice la pregunta? ¿Qué posición tenía el móvil antes de iniciar su movimiento? Chequen, pues antes de iniciar el movimiento, estamos hablando de que estábamos en la tiempo cero, está a 10 metros. Yo estoy viendo cómo el móvil está a 10 metros de mí. Entonces, así de simple, esa es la respuesta, 10 metros. ¿Vale? Siguiente pregunta, vamos a ver. Litzy, Mande. segunda pregunta. A cuando les hable, hagan de cuenta que es cuando les estoy diciendo, contesten la siguiente pregunta. Litzy, la siguiente pregunta. Pues avanzó del punto A al punto B. A ver, ¿cuál fue la segunda pregunta? O sea, avanzó 2 segundos. Sí, fueron 2 segundos desde el 0 hasta el 2, eso es obvio. Pero yo lo que te estoy preguntando es, dime la pregunta. Y ahorita vas a contestarla. Ni ¿Cómo la se notaste, comporta? ¿verdad? Sí, Bueno, a ver, échale. ¿cómo se comporta la velocidad del móvil durante los 2 primeros segundos y cuál es su valor? Sale, muy bien. Entonces yo te pregunto, ¿la velocidad cómo se comporta? La velocidad, no el tiempo. Tú ahorita me contestaste que del tiempo se pasó del 0 al 2. Cierto que en el tiempo cambió de 0 a 2. Pero la velocidad. Pues yo nada más le puse que avanzó. No. A ver, ¿quién más? Muy bien, Fernando, adelante. Yo le puse que en los 2 primeros segundos aumentó a 30 metros, profe. Fíjate, si estábamos en el 10 y llegar al 30, no avanzó 30 metros. Profe, Adelante, Leo. la velocidad se comporta irregular ya que aumentó 20 metros. Pero no es irregular. Y ojo, la velocidad no aumenta metros. La velocidad, ¿cuáles son las unidades de la velocidad, chavos? Lo voy a hacer aquí otra vez, porque esto parece que nos quedamos con una duda. Velocidad, sus unidades son metros sobre segundo. El desplazamiento, sus unidades son metros. El tiempo, sus unidades son segundos. La pregunta o segunda pregunta nos dice muy claramente, la velocidad, ¿cómo se comporta la velocidad durante los primeros 2 segundos y cuál es su valor? Ojo, la velocidad, fíjense el comportamiento que tuvo. ¿La velocidad es constante o es una velocidad nula? Constante. Constante. Y no solamente eso, fíjense bien, ¿cuánto vale? Díganme la ecuación de la velocidad, por favor. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. Claro, por eso sus unidades son metros sobre segundo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si es
si es una velocidad de distancia sobre tiempo, veamos lo siguiente. Permítanme tantito porque estoy colocando esto para que se vuelva a visualizar. Ok, chequen. Si entonces tenemos distancia sobre tiempo, fíjense lo que tenemos aquí. La primera distancia es 10. La segunda distancia es 30. ¿Sí o no es cierto? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿cuánto recorrió de distancia de uno a otro? 20. 20 metros. Exacto, 20. ¿Qué fue lo que hicieron? Bien simple. Lo voy a colocar aquí. Fue la distancia final menos la distancia inicial. O distancia 2 menos distancia 1. Con esto, hagan de cuenta, es la distancia neta. 30 menos 10. Por otro lado, en el tiempo inicial fue el tiempo 0, ¿cierto? Tiempo final, 2 segundos. ¿Cuánto recorrió? 2 segundos. 2 segundos. Si se fijan, el tiempo final son 2 segundos menos 0 segundos que donde inició. Y ahí tenemos una operación muy simple. 30 menos 20, menos 10, perdón, son 20 metros entre 2 menos 0, que son segundos, 2 segundos. ¿Cuánto vale la velocidad? ¿10? Ay, no alcanzo a ver bien. 10 metros sobre segundo. Chequen. Observen nuevamente el detalle. Es qué posición tenía inicialmente, contra qué posición, voy a tratar de ponerlo más al centro. ¿Qué posición tenía inicialmente? ¿Cuál es la posición que tiene final? ¿Checan? Entonces, vean, es la final menos la posición inicial. 30 menos 10. 30 menos 10. En la misma ecuación de la velocidad. Y por el otro lado, el tiempo recorrido. 2 menos 0. Y 2 menos 0 simplemente nos da 2 segundos. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Más Sí. o menos. Más o menos, bueno, vamos resolviéndolo. Entonces, por lo pronto, la siguiente pregunta, la pregunta número 2, ¿cómo se comporta la velocidad del móvil durante los primeros 2 segundos y cuál es su valor? Entonces, por lo pronto, la velocidad del móvil es constante, si se fijan, es constante porque vamos en incremento de la distancia. Es constante también porque al 0 son 10, al 1 serían 15, al 2 serían, perdón, al 1 sería 20, al 2 serían 30. Entonces es un incremento constante. Significa que nuestra velocidad ahí va siendo. Cuando hay una variación de posición, les recuerdo, la variación de posición entre tiempo, pues no es otra cosa más que velocidad. Entonces, por lo pronto la velocidad es constante y su valor, ya lo vieron, 10 metros en esa posición. Entonces podemos llamarle la velocidad entre B y C y A. O A y B, no hay problema. Vamos a la pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3, por favor? ¿Qué nos dice la pregunta número 3, chicos? ¿Qué valor tiene la velocidad durante el intervalo de los puntos B y C? Muy bien. ¿Qué velocidad tiene en el intervalo de los puntos B y C? Ahí me lo van a poder decir rapidito. ¿Cuánto vale la velocidad? $10 metros. ¿10? Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Fíjense, nuevamente entramos con lo mismo. Velocidad entre los
puntos B y C. ¿Cuál es la distancia que recorrió al final? En el punto C, ¿cuál es la distancia? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Va de nuevo. A ver. Taca, taca, taca. A ver si está mejor así más. La velocidad, vuelvo a repetir, la velocidad entre el punto B y C. Y nuevamente volvemos a entrar a la ecuación que habíamos comentado. Velocidad es distancia sobre tiempo. Significa, entonces, ¿qué distancia recorrió? ¿Qué distancia recorrió del punto B al punto C? Díganmelo primero, ¿qué distancia recorre entre el punto B y el punto C? ¿Ninguna? Ninguna, ¿verdad? En No, B, porque ahí, ¿en qué posición estaba? en 30, En C, ¿qué posición está? 30 igual. Exacto, entonces, ¿cuánto recorrió entre B y C en distancia? Nada. Cero. Nada, exacto, aunque hayan pasado 1, 2, 3 segundos, ¿se fijan? Estábamos aquí y entonces 1, 2, 3 segundos, pasaron 3 segundos y no se movió de posición. Significa que nosotros lo estuvimos viendo durante 3 segundos y el objeto no se movió. Entonces, si hacemos esta operación, ya lo sabemos, es distancia final, que eran 30, menos distancia inicial, que son 30, entre tiempo final, que son 5, menos tiempo inicial, que son 2. 30 menos 30 es 0. 0 sobre algo es 0. Ya no veo nada. 0 metros sobre segundo. No se A ve. ver. Vamos a ver otra vez. Uy, ya, ¿no? Ya. A ver. Va de nuevo. Chequen, por favor. Fíjense bien. Nuevamente vuelve a ser velocidad entre B y C. Distancia final, 30. Revisen su gráfico para no estar moviendo entonces yo la libreta. En la posición en el punto número C, ¿qué posición tiene, chicos? 30. Bien, ahí lo tienen. No es otra cosa más que la distancia final, 30. Después, en la posición inicial, o sea, de B y C, o sea, en el punto B, ¿en qué posición está? En el 30 igual. Claro. Y en la parte de abajo estamos hablando de la diferencia de tiempos. Tiempo final menos tiempo inicial. Tiempo final, ¿en qué tiempo está en el punto C? En el 5. 5, muy bien. Y el tiempo final, en el tiempo inicial, en el punto B. 2. 2. Si se fijan, 30 menos 30 igual a 0. Aunque tengamos 5 menos 2, aunque tengamos sobre 3, pues cualquier valor 0 entre cualquier valor pues es 0. Por eso nuestra velocidad entre B y C es 0 metros por segundo. ¿Dudas hasta ahí? No. No, profe. ¿Se fijan? Muy bien. La gráfica les está indicando, por ejemplo, entonces, que no hay desplazamiento entre el punto B y el punto C. Sigamos entonces la otra pregunta. ¿Qué siguiente pregunta nos da? Por favor, Sote. ¿Cuál es la posición del móvil más alejada? No, ¿cuál es la posición más alejada del móvil? ¿Cuál es la posición o la posición más alejada del móvil? Listo. Sería la D, ¿no? ¿Cuál es? La D. Regreso a la gráfica. Ahorita,
para ir explicando otra vez esa parte. Serían 30 metros. ¿Ok? Exactamente, Leo. Fíjate bien, Fernando, y fíjense los demás. Chequen. La posición significa en el punto A está a 10 metros, en el punto B está a 30 metros, en el punto C está a 30 metros, en el punto D, ¿a cuánto está, Fernando? A 20. Sí, ya me di cuenta. Sale muy bien. Y en el punto E, ¿a qué posición está, Litsi? Es que no alcanzo a ver bien. A ver, espérenme. Santa Cachucha tampoco alcanza a ver bien en esta parte. Es que mi internet está fallando poquito. ¿Hiciste tu gráfica, Litsi? Desde el inicio les sí, dije, ya. dibujen esta gráfica. Bueno, dime en el Ya punto la E, ¿en qué posición está? En 10 metros. Entonces, dime tú cuál es la posición más alejada. Pues 30 metros. Claro. ¿Se fijan? Aunque nosotros de pronto veamos, se va alejando para la derecha o para la izquierda. No. Tengan cuidado cómo se representan las gráficas. ¿Ok? Vamos a la siguiente pregunta. Muy bien, Litsi. Vamos a la siguiente pregunta. Tú misma, dime cuál es la siguiente pregunta. ¿En qué instante se invirtió el sentido del recorrido al llegar a 30 metros? No, perdón. ¿En qué instante se invirtió en el sentido del recorrido? ¿Ok? Entonces, ¿en qué instante se invierte el sentido del recorrido? Veamos la gráfica nuevamente. Ahí la tienen ustedes ya dibujada también. Yo les pregunto, si el sentido inició positivo, en B permanece constante la velocidad, la del desplazamiento, en C, en D o en E. ¿Ustedes qué opinan? Empezó a disminuir. ¿En qué, perdón? Otra vez, Fer. En el punto C. Exactamente, muy bien, Fernando. En el punto C. ¿Por qué? Porque si se fijan, el sentido ahora cambia nuestra gráfica en sentido, todos estos son sentidos positivos y aquí cambia a un sentido ya negativo. Y lo vamos a demostrar. Simplemente en ese sentido, en ese instante es cuando cambia o se invierte el sentido del recorrido. Estamos hablando a los 5 segundos o estamos hablando a los 30 metros. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? O sea que cuando se va inclinando hacia abajo agarra sentido negativo. Sí, Joana, fue una de las cosas, bueno, no sé si alcanzaste a entrar al principio, son de los elementos que estuvimos viendo precisamente en las gráficas al explicar desde el inicio. En los primeros ejercicios, mira, que estuvimos viendo desde la semana pasada, esta era una gráfica con sentido positivo, esta es una gráfica de tiempo contra desplazamiento, donde el desplazamiento es constante, o sea que el móvil no se mueve, como que se empieza a ver otra vez pixelado, ¿verdad? Cachis. Y ya no se vio. Yo creo que es después de tiempo. A ver, ahí está. Fíjense, en esta, el tiempo contra el desplazamiento, y tenemos entonces una recta en el desplazamiento, significaría que el móvil no se mueve, permanece constante. En cambio, en esta otra, el móvil va cambiando de sentido. De 50 metros, después al siguiente tiempo son 40 metros, 30 metros, 20 metros. Va en un sentido negativo, va de regreso y después permanece constante en la posición. Entonces, en este ejercicio, dice la pregunta, ¿en qué instante invirtió el sentido del recorrido? Bueno, en estos son sentidos positivos.
Si se fijan, son sentidos positivos. Pero aquí, al invertir el sentido precisamente nos indica que ya va de regreso. Va positivo, permanece, va de regreso. ¿Ahora sí soy claro ya, Joana? Sí, pero también tengo una pregunta de la anterior. A ver, adelante. ¿Qué cálculo? O sea, del punto B al C, si ve que es 30 menos 30, sobre Ajá. menos 2, ¿por qué da 0? O sea, A ver, vamos a ver. Dices de 30 menos 30 y 5 menos 2, ¿cierto? sí. ¿Esa es tu pregunta? Ajá. A ver, haz una resta de 30 menos 30. ¿Por qué qué, perdón? A ver, te escucho. Ajá, pero, o sea, ¿por qué da 0? O sea, en 30 menos 30, sí, pero en 5 menos 2, ¿por qué? Ah, bien simple. Tienes 0 tortas y las divides entre 3 personas. ¿De cuántas tortas te tocaron? ¿Cómo que 0 tortas? O sea, no tienes ningún... A ver, haz la resta, Joana. 30 menos 30. No, ¿qué pasó con mi internet ya? Ah, no entendí, se trabó. A ver, va de nuevo, Joana. 30 tortas menos 30 tortas. ¿Cuántas tortas tienes? 0. O sea, eso sí lo entiendo, pero 5 menos... 0. Ok, espérame. A eso a lo que voy. Si tienes 0 tortas y las divides entre 3 personas, ¿de a cuántas tortas te tocaron? Pues no tengo tortas, entonces no puedo dar ninguna. Entonces, ¿qué es esto? Ah, ya entendí. O sea, eso sí, ¿Sale? arriba, sí, por ejemplo, supongamos, si fuera 30 menos 20, nos sobran 10, ahora sí, eso sí lo divido entre 5 menos 2 y lo que sale. O sea, en dado... Así es. Por ejemplo, en dado caso que fueran, por decirte, 50, a ver si se está viendo, 50 menos 40, te van a salir 10 y acá abajo tuvieras 5 menos 3. Te salen 2. Ahora sí, 10 menos 2, 10 entre 2, que fue exactamente el ejercicio que vimos acá. 30 menos 20, 30 menos 10 daban 20, 2 menos 0 daban 2, 20 entre 2 te daban 10. Ah, ya entendí. Gracias. Órale. Vamos a lo que sigue entonces, que ya es prácticamente es la hora. Nos dice el siguiente problema, la siguiente pregunta. ¿Qué nos dice la siguiente pregunta, por favor? ¿Cuál es el valor de la velocidad del punto C al punto D? Y la respuesta es menos 5 metros sobre segundo. Muy bien. Velocidad C a D. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se obtiene. Nuevamente, la velocidad final en D, ¿cuánto valía? El desplazamiento en D, ¿cuánto valía? Menos 20. No, ¿cómo menos 20? No hay un menos todavía, porque el desplazamiento, chequen, en la gráfica, todos estos son positivos. Solamente que estuviéramos hasta acá abajo, por ejemplo. Entonces aquí sí hay un menos, por ejemplo, menos 10. ¿Sale? Entonces, la posición en la posición D, el valor de la posición en D vale 20. Menos, ¿cuánto vale el valor de la posición en C? 30. 20 menos 30. Entre los tiempos. En D, ¿qué tiempo llevábamos en la posición D? O sea, tiempo final. 7 segundos. Menos, en C, 5. 5. Ojo, entonces,
20 menos 30. ¿Cuánto nos da 20 menos 30? 10. Menos 10 entre 7 menos 5, 2. Son metros y segundos. Este negativo permanece. Menos 10 entre 2, Menos 5 5 metros por segundo. sobre segundo. Exactamente. Ojo con esto, ¿se fijan? Ahora es una velocidad ya negativa. Al ser una velocidad negativa, vean, por eso se observa así. Velocidad entre C y D ya es negativa. Ya hay un cambio precisamente ahí. En los dos anteriores eran positivos. ¿Soy claro hasta ahí, chavos? Sí. Sí. Bueno. Siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuál es el valor de la velocidad del punto D al E? Velocidad entre D y E. Sáquenlo, por favor. Ustedes solitos. ¿Me podría enseñar la gráfica? Es que yo no la alcancé a anotar. A ver, Leo, va otra vez. Serían menos 10 metros sobre segundos, ¿no? Así es, Andrea Paola. Muy bien. Fíjense en la gráfica. En la posición E vale 10, que sería 10 menos la posición donde vale 20, donde está el punto D, es 20, sería 10 menos 20. Entonces 10 menos 20 nos queda menos 10 metros. Y en el tiempo es 8 segundos menos 7 segundos, 8 menos 1, 8 menos 7, 1. Menos 10 entre 1, menos 10. Entonces nos queda, como bien lo dijo Andrea Paola, menos 10 metros sobre segundo. Es la siguiente velocidad. Es la misma operación, si se fijan. 10 metros menos 20 ahora entre el tiempo 8 menos el tiempo 7. Menos 10 metros sobre segundo. ¿Dudas ahí? ¿Ninguna duda? No, profe. Bien, Leo. Adelante entonces. Ok. Bueno, la última pregunta que llegamos entonces, ¿cuál es? ¿Qué nos dice? Regresó al punto de partida. Y ahí la pregunta es para ustedes. ¿Regresó al punto de partida? Diana. A ver, pero me dejé ver la gráfica. ¿Ve la gráfica? ¿No? Ya sí regresó a los 10 metros, pero no en el mismo tiempo. Ajá. Ah, ok. Entonces sí regresó al punto de partida. El punto de partida estamos hablando de espacios, no de tiempos. En un tiempo 8 regresa a los 10 metros, igual de donde inició. O sea que el tiempo no importa ahí. Nada más Importa, sí, sí importa, pero importa simplemente para identificar qué velocidades hay en qué momento. Por eso esta es la variable independiente. Simplemente porque va avanzando. Ahí no pasa de que si avanza o no avanza, no. El tiempo siempre avanza. ¿Cómo se movió el móvil o cómo se desplazó el móvil? Ah, eso depende precisamente de su comportamiento y de su velocidad. ¿Sale? ¿Ya soy más claro? Sí, profe. Sí. Órale. Excelente, entonces. Bueno, pues entonces el día de hoy aquí le vamos a dejar. Les informo a todos de una vez, está el cuestionario ya del movimiento rectilíneo uniforme, ya está habilitado. Así que les pido por favor que se pongan a trabajar. Está desde hoy hasta la próxima semana. En el transcurso de la próxima semana
No sé, a ver chicos, ustedes me van a responder esto, por favor. ¿Quisieran ustedes hacer el examen ahorita o nos esperamos a un movimiento más y ya hacemos como quien dice, un segundo parcial final? ¿Por qué? No, a un movimiento Porque más. sí, hay un movimiento más, que es el rectilíneo uniforme acelerado. O, aquí viene la otra, hacemos el examen la próxima semana y trabajamos otras 2 semanas donde viene otro movimiento, repito, que es el rectilíneo uniforme acelerado, y le integro elementos ya finales desde el primer, se me haga de cuenta, un examen final. Como ustedes me digan. Pues, Mejor hacemos uno y luego uno y ya uno. después el otro. Ajá, para que nos quede ya claro pues el tema y todo. Órale. Entonces la próxima semana está abierto. Desde hoy hasta la próxima semana, hasta el jueves, estará abierta ya sus actividades. Ahí se cierran todas para que el parcial entonces se hace el día jueves. Y el jueves hacemos una sesión ya de dudas y de arranque del siguiente tema, porque si ustedes se fijan, chequen bien los tiempos y estamos a 3 semanas de darle cierre a este semestre. Prácticamente. Uy, exactamente. ¿Sale? Ay, pensé que tenía apagado el micrófono. Exactamente, Diana. Sí, ya son 3 semanas de trabajo nada más. Entonces, si no hay ninguna duda más, chicos, pues yo me despido de ustedes. Muchas gracias por estar Maestro. aquí. Sí, dígame. Ahorita me puede regalar unos 5 minutos, por favor. Adelante, Andrea. Luego. Tengo la otra clase, las otras sesiones, pero no hay problema. Adelante. Ok, si no hay ninguna duda más, Yo. estoy para saber quién me habla. ¿Quién dice Joana? ¿O quién? ¿Diana? ¿O quién fue? De lo que dijo que me iba a explicar, o sea que lo veíamos ahorita. Lo dije que lo veamos antes de la sesión, Joana. Ah, Charlie. Sí, pues le puse, estuve aquí yo como 40 minutos antes, esperando tanto a ti como a otro compañero que nunca llegaron. Uy. Bueno. Ya será más adelantito. Sí, buscamos otro día, si quieres, y con gusto, no hay problema, Joana. Buscamos otro espacio, ¿sale? Ok. De todos modos, está abierta las actividades hasta la siguiente semana. Todas, todavía. Las autoevaluaciones. Eso es lo que. Perdón, Joana. Las Perdón. autoevaluaciones también. ¿Las qué? Autoevaluaciones. Ahora sí. ¿Las qué, perdón, Joana? Las autoevaluaciones. Así es, Joana. También estarán abiertas toda la próxima semana. Vuelvo a repetir, se cerrarán completas todas las actividades el próximo jueves. Ok, gracias. Órale. Gracias. La Órale. tarea del movimiento requerido un informe sí ya se cierra el viernes, No, Leo. ¿no? También O sea, se va a cerrar. Se va a cerrar también, Leo, hasta la próxima semana, hasta el jueves. Ahorita pidieron chance de dejarlo abierto porque tenían que otra actividad con otro maestro y no hay problema. Gracias. Yo les doy chance. Sale. ¿Algún detalle más? No. Muy bien, pues buenos días, que diga buenas tardes, buenas noches a todos. Te espero, mientras voy cerrando, me despido de todos ustedes y también dejo de grabar, Andrea, por si es algún detalle que es personal, ¿sale? Sí, por favor.